Amén. El salmista dijo, no callaré. ICDF, Iglesia Cristiana Despertar en la Fe para las Naciones, te invita a participar, escuchar y recibir un poderoso mensaje desde el corazón de Dios, de salvación, sanidad, liberación, unidad familiar y prosperidad a través del apóstol, capellán, presidente del ministerio, Luis Pascual. Bendiciones para todos los que miran nuestro canal y queremos en este día compartir una palabra de Dios. Nuestro programa está titulado ¿Por qué debo congregar? Es una pregunta muy importante para cada uno de aquellos que han recibido a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Desde el momento que recibimos al Señor, después sigue un paso muy importante que es congregar. Congregar es asistir a la iglesia donde el Señor nos ha llamado y nos ha puesto. Entonces es necesario congregar. Y hay 8 puntos muy importantes en los cuales quiero en este día animarte para que lo tomes, para que lo tengas en cuenta. Si has recibido al Señor en tu corazón y si todavía no has conocido al Señor, no lo has recibido en tu corazón y no estás asistiendo a alguna iglesia, es tu oportunidad para que hoy puedas recibir al Señor en tu corazón y que puedas asistir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se predica el evangelio completo de la palabra del Señor. Entonces, el propósito de congregarse, de acuerdo a lo que dice la Biblia, punto número 1, fortalecer la fe. Es importante asistir a las reuniones donde nuestra fe es fortalecida a través de la enseñanza, a través de la predicación del pastor, a través de los mismos hermanos que congregan en la iglesia. Por eso que es necesario que nosotros podamos asistir. Por eso dice que la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 25 de la palabra, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Eso dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le enseñaba a los hebreos no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que muchas veces cuando uno recibe al Señor y empieza a asistir a la iglesia y pasa el tiempo, entonces se queda y uno se va acostumbrando a quedarse en la casa y no a asistir a la iglesia. Ahora, como le dije, el punto número 1 es fortalecer la fe, por eso tenemos que asistir. La Biblia enseña que no debemos dejar de congregarnos, ya que al hacerlo podemos aprender y tenemos la oportunidad de animar y ser animados por otros cristianos, por otros creyentes. Así que es importante no congregar. El punto número 2 es recibir instrucción en la palabra de Dios. Al congregar, la iglesia es un lugar donde se enseña la palabra de Dios y se aprende sobre la fe cristiana. O sea, de que ahí recibimos el mensaje de la palabra, la enseñanza de la palabra del Señor. Sabemos que nadie nació sabiendo. Todo lo fuimos aprendiendo a medida que fuimos creciendo. Y así es en la iglesia también. Cuando asistimos, al principio mucho no entendemos, muchas cosas no sabemos sobre las Escrituras, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Entonces, necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos instruya, que alguien nos anime, que alguien nos guíe a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante para nosotros, para que nosotros podamos avanzar
avanzar y podamos crecer en la fe cristiana. Entonces, y cuando alguien nos enseña la palabra, hay más de 7.000 promesas en las Escrituras, en la palabra de Dios, para cada uno de nosotros. O sea que esas promesas nosotros las necesitamos aprender, porque de esa manera nos anima a que nosotros podamos crecer en la fe, seguir en esta tierra. Sabemos que estamos viviendo en un mundo donde hay miles de dificultades, problemas, ¿no? Podemos ver día tras día la situación y las cosas que acontecen y suceden. Entonces nosotros necesitamos de aprender cada día más, ¿cierto?, de la palabra de Dios. El punto número 3, estimulo al amor y a las buenas obras. Ahí es donde nosotros recibimos el estimulo al amor, a que aprendamos a amarnos, a que aprendamos a respetarnos, y que tengamos buenas obras, ¿no? Sabemos que las obras no nos salvan, sino que nos salva la fe, pero también como cristianos aprendemos buenas obras. Entonces es muy importante, al estar juntos los creyentes, se animan mutuamente a amar, a hacer buenas obras, que es lo que fortalece la comunidad cristiana. Entonces, por eso que necesitamos asistir a la iglesia. El punto número 4 es representación de la iglesia de Cristo. Al reunirnos, los creyentes representan a la iglesia de Cristo y se identifican como un pueblo de Dios. Por eso de que necesitamos asistir a la iglesia. Por eso que por mucho tiempo hemos oído quizás que personas que dicen, no, pero yo no quiero ir a perder el tiempo, o no tengo tiempo, ¿no? Porque a veces el trabajo y las cosas diarias que nosotros tenemos, el diario vivir, ¿no? Muchas veces nos encasillamos o nos enfocamos en todo lo que tenemos que hacer, y a veces nos olvidamos de que necesitamos reunirnos como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Dios ha creado, ¿no? O nos da ese mandamiento de congregar. Por eso que nos dice aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que perseverar en el camino del Señor. Punto número 5, crecimiento espiritual. Fíjese, la congregación ayuda a los creyentes a crecer espiritualmente a través de la enseñanza, la oración y el compañerismo con otros. Entonces, cuando asistimos a la iglesia, cuando asistimos a la casa de Dios, eso nos ayuda a que podamos ayudar a nuestros hermanos, ¿no? A crecer espiritualmente. Fíjese que siempre encontramos hermanos con problemas, con dificultades. Muchas veces a nosotros nos ha pasado, cuando hemos empezado en la iglesia, en el camino del Señor, que hemos necesitado el aliento o el ánimo de que alguien nos anime, que alguien nos entregue una palabra, o que nos diga, estás pasando por tal problema, pero vamos a orar, yo te animo a que sigas adelante, a que confíes en el Señor. Por eso es que es bueno, ¿no? Y así crecemos espiritualmente y nos ayudamos mutuamente a perseverar en el camino del Señor. Ahora, si uno se queda en la casa, ¿no? Y está solo, no tiene consejo de nadie, o una palabra de aliento, una palabra, una oración, entonces ahí es cuando nos empezamos a debilitar, ahí es cuando nos empezamos a quedar. Por eso es que hoy en día hay mucha cantidad de hermanos o cristianos que se han quedado en el camino, en su casa, no han asistido más en una iglesia. Quizá a lo mejor creen que de esa manera también se van a salvar, pero yo los animo a que corran a la iglesia, a que corran, porque es el mejor lugar donde podés crecer espiritualmente. Y cuando
un cristiano crece y madura, ¿no?, espiritualmente, ahí es donde verdaderamente entendemos cuál es el plan de Dios. Dios ha trazado una línea profética para cada uno de nosotros, en la cual Él quiere que caminemos por esa línea y que seamos bendecidos. Al asistir a la iglesia empezamos a entender y empezamos a escuchar la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios empezamos a conocer el corazón de Dios. Cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos quiere ayudar, cuánto Dios nos quiere bendecir. Entonces no es una pérdida de tiempo. Yo te animo, aunque sea 2 horas, 3 horas, no sé la hora. Hay congregaciones que tienen programas en su iglesia y quizá a lo mejor duran 2 horas, 3 horas, 4 horas, no importa la hora. No importa la hora, lo importante es de que nosotros podamos crecer espiritualmente. También el punto número 6 es compartir y recibir consuelo. Los creyentes pueden compartir sus alegrías y tristeza, consolarse mutuamente y recibir apoyo espiritual que necesiten. Entonces, por eso que es compartir y recibir consuelo. ¿Cuántas personas, quizá con dificultades, problemas, y que necesitan que alguien se acerque, que los consueles, ¿no? Quizá han perdido algún familiar, algún ser querido, o por alguna situación difícil han pasado y quizá necesitan ese apoyo. Por eso que es necesario que congreguemos, que asistamos a la iglesia. No es porque los pastores queremos llenar las iglesias y de que haya mucha cantidad de personas. No. Es el plan de Dios, que nosotros congreguemos, que nosotros asistamos a la iglesia, para que cuando necesitemos esa ayuda, sabemos que va a haber un hermano, una hermana, alguien en la iglesia quien nos va a animar, quien nos va a animar y nos va a consolar, ¿no? Porque sabemos de que de esa manera podemos seguir, podemos perseverar. 7. La presencia de Dios. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Y eso es verdad. Quizás muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero el Señor está en mi casa igual, ¿no? El Señor está conmigo. Sí, Dios está en todo lugar. Pero su presencia se manifiesta cuando asistimos a su casa. Cuando asistimos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos todos. Ahí podemos sentir la presencia de Dios. Por eso Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. O sea, qué sabio, ¿no? Porque él cuando se movía con el pueblo de Israel, que Dios lo utilizó para sacarlo de la esclavitud, de esos 430 años que vivieron esclavos el pueblo de Israel. Sin embargo, él se movía con la dirección de Dios. Y por el desierto caminaron, 40 años estuvieron caminando en el desierto, pero sin embargo, él, cada movimiento que hacía o se movía, él decía, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Entonces, es necesario que nosotros asistamos a la iglesia, porque es donde se manifiesta la presencia de Dios y ocurren milagros, sanidades, prodigios, señales, maravillas. Nosotros en nuestra iglesia podemos ver la gloria de Dios, podemos ver lo que Dios hace en los hogares, en los matrimonios, en la familia, en aquellas personas enfermas de cáncer, de sida, de diferentes clases de enfermedades, que sabemos que la ciencia médica ha avanzado muchísimo, pero no hay ciertos medicamentos que pueda decir, este medicamento te quita todos los dolores, este medicamento te puede sanar y salvar. No, pero hay alguien que te puede salvar, hay alguien que quiere sanarte, hay alguien que quiere liberarte. Ese es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo les enseñaba a los hebreos, ¿no? Y lo tenía bien en claro esto, y le decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, de que inclusive dice
y más cuando se aproxime los últimos tiempos. Y nosotros estamos en los últimos tiempos, estamos en el fin. Sabemos de que necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos estar con los hermanos para crecer en la fe, para crecer en todas las áreas. Punto número 8. También tenemos oportunidad de servir a Dios y a los demás. Fíjese, la congregación es un lugar donde se puede servir a Dios y a los demás demostrando el amor y la fe en acción. Entonces, es la oportunidad que tenemos para servir a otros. Y hoy en día escuchamos esas palabras quizás muy comúnmente, ¿no? Que muchos quieren servir a Dios. Muchos quieren servir al Señor, muchos quieren servir a Dios, quieren hacer cosas. Hay cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, ayudar a este mundo, que especialmente aquellos que están sin fe, sin esperanza, aquellos que no tienen, quizás necesitan el amor de Dios. Estamos viendo todo lo que está pasando, pero para servirle a Dios necesitamos congregar, necesitamos asistir a la iglesia para que nuestra fe crezca. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi libertador, como mi restaurador. Te recibo en mi corazón, entra en mi corazón. Reconozco que soy pecador y que necesito de ti, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y restáurame, levántame. Quiero que tú seas el amo, el supremo, que tú seas mi dueño, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si eres alguien que estás alejado del Señor, que te has quedado, quizás estás en tu casa, yo no sé en el lugar donde te encontrás, quizás estás en alguna clínica, en algún hospital, en algún sanatorio, yo no sé en el lugar donde tú te encuentras y te has alejado del Señor. Yo te animo a que te reconcilies con el Señor en este día. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que me he alejado de ti, me he quedado por un momento, me he alejado de tu casa, de la iglesia, he desobedecido tu palabra, a lo que tú nos has enseñado, que debemos congregar, que debemos asistir, Señor. Perdóname. En este día te pido que restaures mi vida, que me sane, me levantes en el nombre de Jesús. Y yo prometo que voy a asistir a tu casa, voy a ir a una congregación, voy a congregar y gracias te doy, Señor, porque sé que tú perdonas mis pecados y mis debilidades. Gracias te doy en este día en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Si hay alguien que está enfermo, que tiene problemas, que te ha perdido todas estas bendiciones, porque tenemos bendiciones maravillosas. Así que quiero que pongas tu mano en tu corazón. Yo voy a orar por tu vida. Señor, en este día te pido, Padre Celestial, por aquellos que te han recibido en esta tarde por primera vez, que tu mano poderosa traiga liberación, restauración, renuevo. Señor, sánalo, libéralo, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido por aquellos que se han reconciliado contigo, por aquellos que se han quedado, Padre Celestial, en el camino, pero que han tomado la decisión de asistir nuevamente a tu casa. Así que, Señor, te pido que el poder de tu Espíritu Santo los fortalezca, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas para que ellos puedan llegar a tu casa, puedan asistir, Señor, y puedan congregar, Padre Celestial, con tu pueblo de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, te damos gracias por la victoria, gracias te damos por la bendición, te damos gracias por todos aquellos que se han reconciliado, por todos aquellos que te han recibido, Señor. Te agradecemos en este día y declaramos la bendición, declaramos la victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga tu vida y te animamos a que veas el próximo programa, que será de bendición para tu vida.